Buenas noches, voy a dar inicio a la sesión número 15 del curso Control de Calidad a cargo del ingeniero Carlos Segarra Sánchez. La actividad a desarrollar es una exposición con respecto a cambiar una sociedad y generar calidad en la misma. Cuando hablamos de un cambio organizacional, por ejemplo, de una empresa o institución, el tema es posible, pues tiene dimensiones delimitadas, ¿no? Pero cuando hablamos de cambiar una sociedad y más aún de generar calidad en la misma, el tema es un poco complicado y requiere un enfoque macro. Iniciando mi trabajo, yo encontré una encuesta que se realizó a ciudadanos de a pie en España en el año 2018, cuya pregunta es: ¿qué es lo que debería cambiar en la sociedad? Entre las respuestas tenemos que seamos más conscientes del medio ambiente, que sea un mundo más justo, que se reconozca la existencia de la violencia y el machismo, que las autoridades gobiernen bien, que hayan oportunidades laborales y sueldos dignos, que se dé la igualdad de género y se reduzcan los feminicidios, que se invierta en educación, que se trate temas como el trabajo, el racismo e inmigración, que tengamos acceso a la vivienda, sobre todo para los más jóvenes, rebajar el consumo de plástico y orientarnos al reciclaje, que se trate el tema del sistema penitenciario y se dé la inclusión de personas especiales. Como podemos ver, el tema es harto amplio y complicado, ¿no? Abarca temas de salud, de educación, temas políticos, sociales, ambientales, migratorios, ¿no? Y bueno, yo le he dado una orientación o un enfoque más de carácter filosófico, pues ellos siempre han tenido una visión más crítica de la sociedad y finalmente pues quienes han generado cambios han tenido un pensamiento ilustrado y filosófico. Es imposible pues pensar en cambiar una sociedad sin antes haber cambiado nosotros, ¿no? Tenemos muchas costumbres, hábitos, idiosincrasia arraigada, ¿no? Con tendencia a lo negativo, ¿no? Y en ciudades o en algunas localidades como la nuestra, ¿no? Pensamos que si lo cambiamos los gobernantes va a cambiar el destino de nuestra sociedad, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender que el cambio no solamente tiene que ser en los gobernantes, sino en el pueblo. Ya desde la antigüedad Platón decía en su escrito Los Reyes Sabios que los gobernantes que se ocupan de los asuntos públicos tienen que haberse transformado antes de gobernar, pues si no lo han hecho, en vez de tratarse de los temas del servicio público, lo van a hacer en beneficio propio. Pues estas personas más están identificadas a lo material, al individualismo y se convierten en tiranos. Podemos ver el caso de un ideal de gobernante que es el expresidente uruguayo José Mujica. Entonces lo que tenemos que entender son todas estas normas sociales, los cambios de comportamiento, ¿no? Que tienen incidencia en los cambios colectivos. Tenemos que analizar lo positivo y lo negativo de ciertos tipos de intervención que condicionan la conducta colectiva, como la intervención legal, los incentivos económicos, todos ellos tienen cambios en la conducta de las personas. El tema de la corrupción es realmente muy complicado, pues no solamente está en los gobernantes, sino está en el mismo hombre al cual ha envilecido, ¿no? Tenemos que entender que para cambiar el futuro, ¿no? Tenemos que analizar el pasado y conocerlo. Volviendo al tema de la corrupción, pues podríamos decir que se da pues en todos los niveles y en todas las personas, ¿no? Desde un vigilante que te cobra por dejarte ingresar fuera del horario hasta un ingeniero que te cobra por su firma, ¿no? Entonces nosotros necesitamos desaprender y hacer una reprogramación mental, porque hemos llegado a un punto en el que hemos perdido pues nuestra esencia y los valores y cualquier concepto de ideales genuinos con respecto al civismo y a la humanidad. Nosotros necesitamos hacernos responsables de todas las acciones que realizamos. También podemos ver que la falta de cultura, la preparación de la población, la paupérrima preparación de
de la población, pues ha permitido que la corrupción evolucione a niveles kafkianos desproporcionados, nunca antes vistos en la historia, podríamos decirlo. En la época de la Ilustración, cuando Federico el Grande aún era príncipe y no llegaba también pues a convertirse luego de asumir el poder en un tirano, él junto con Voltaire redactaron el Manifiesto por el Perfecto Gobernante, llamado el Antimaquiavelo, que como su nombre lo dice, pues estaba contra las ideas de Maquiavelo, que él decía que el fin justifica los medios. Voltaire y Federico el Grande en sus reuniones intercambiaban ideas sobre el despotismo de los gobernantes y cómo debería ser un verdadero monarca. Entonces el anti-Maquiavelo pues consistía en hacer el bien infinito a los súbditos. Los pensadores de esa época encontraron esas normas en la civilización china. Ejemplos de la vida al aire libre, personas compartiendo y escuchando música, etc., fueron los modelos conceptuales que hacían de China un modelo ideal de sociedad. Podríamos decir que estaban regidos pues, por los pensamientos o ideas de Confucio, ¿no? Quien incidía en la importancia de la razón, la sabiduría y la benevolencia y la meritocracia. Pero lo que realmente había en estas épocas, en estas sociedades, y que incluso hoy hasta la actualidad, era el abuso, la ignorancia, la injusticia, la opresión, esclavitud, desigualdad y un largo etcétera, que podemos ver que también se daban en sociedades que conllevaron a la Revolución Francesa, ¿no? Que hizo caso omiso a los 5.000 tomos de reclamos que tenía archivados. El punto de quiebre se da, pues lo dieron, ¿no? O fueron las ideas de cambio, las ideas revolucionarias, que es algo que realmente está faltando en nosotros, ¿no? Sentirnos incómodos, sentirnos en una situación de desear un cambio, ¿no? Nosotros nos hemos convertido en seres serviciales, ¿no? Parecemos el caballo que está amarrado a la nada, a una silla, y que realmente pues nosotros necesitamos romper cadenas, pero cadenas mentales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yendo a las ideas revolucionarias de cambio, siguiendo, hubo una gran influencia de John Locke en Thomas Jefferson, ¿no? Y esa persona tenía ideas sobre la vida, la libertad y perseguir una propiedad, ¿no? Estas ideas llegaban a darse en el individuo y se llegan a transformar en felicidad, prosperidad, y van a reducir los niveles de cambios conductuales negativos, ¿no? en las personas. Estas ideas revolucionarias y de cambio que podemos apreciar, ¿no? En John Locke, que influyeron en Thomas Jefferson, quien redactó la Declaración de la Independencia en el año de 1776, luego de la sublevación política que se dio en los Estados Unidos, ¿no? Él decía en esta declaración que todo individuo tiene derechos básicos que no se le conceden, sino que son inherentes a él desde el nacimiento. Y ahí él citaba la vida, la libertad y la propiedad, ¿no? Entonces podemos ver que a lo largo de la historia también ha habido una legislación inca, ¿no? El Amazúa, Maqueya, Yamayuya, ¿no? Que han regido pues a las sociedades para que puedan vivir en sociedad. Nosotros actualmente tenemos aún mucho mejoradas estas normas, pero ¿qué es lo que pasa? Que los entes reguladores o los funcionarios también pues se encuentran corrompidos y es difícil la administración de los mismos. En base a estas ideas se dan las legislaciones, en base a las luchas que se realizaron en el siglo XVII por la libertad, la igualdad, el gobierno representativo y los derechos humanos. Dentro de, a las conclusiones que yo he llegado, ¿no? Se necesita ser respetados como seres humanos, que se llegue a tener también el acceso a la educación, a la vivienda, a un trabajo y a un pago justo,
a la igualdad, a un gobierno representativo, a los derechos humanos, a la libertad, a la justicia y a la salud. Estos para mí son los instrumentos condicionantes para el cambio de los comportamientos personales y en consecuencia de los colectivos para poder cambiar una sociedad. El más importante, yo podría citar que es el cambio de la educación. ¿No? Ya lo decía Thomas Jefferson, la educación garantiza el éxito de la república. Entonces, la educación es básica, le va a brindar a la población conocimiento, sabiduría, defensa, entendimiento, ¿no? Por ejemplo, Poppy Vera ya lo dijo en el debate que tuvo con Alan García, ¿no? Le decía, a un pueblo preparado, educado, no lo engaña nadie. No fue una palabra o una frase muy, muy afortunada que dijo, ¿no? Que ha pasado a la posteridad. Y si nosotros realmente se llega a invertir en educación, se llega a darle un buen presupuesto, se llega a hacer una inversión temprana en educación, pues vamos a conseguir esto, la calidad, que es algo que se está buscando. Solamente así creo yo que se va a llegar a un ideal de sociedad, se va a generar un cambio de la sociedad con calidad, ¿no? Esa es mi conclusión. Muchas gracias por la atención.